Estamos de vuelta en un show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Hoy hablando de lo importante de saber por quién estamos votando. Y nos estamos enfocando específicamente en diputados y en alcaldes. Hablamos en el bloque anterior, los diputados, todos los diputados que vamos a elegir, y a veces ni nos enteramos de quiénes estamos eligiendo. Y es importante también entender un poquito de cómo es que ha funcionado esto de los diputados, las casillas, por qué algunas caras saltan y otras no, por qué se reeligen algunos, otros no, por qué algunos se repiten y ni me entero. Bueno, todo eso lo vamos a platicar junto con quienes son miembros del Movimiento Cívico Nacional. Diego Marroquín. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Tuti por la invitación, gracias. Gracias por acompañarnos. Y Rodrigo Arenas, ¿cómo estás, Rodrigo? Bien, Tuti, también, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Ustedes han estado haciendo una serie de expresiones, ¿sí? De actividades, manifestaciones artísticas, le voy a decir, o creativas, ¿no? Frente al Congreso por los últimos 4 o 5 semanas, tal vez. ¿A qué obedece esto? Pues mira, realmente nosotros desde hace 4 o 5 años nos dimos cuenta que el Congreso es la institución más poderosa, más influyente y más influenciable que tienen los 3 organismos del Estado. Y no le ponemos tanta atención, ¿verdad? Y lamentablemente no le ponemos atención. Y no le ponemos atención nadie. O sea, te estoy hablando, los financistas financian a los candidatos presidenciales. Los ciudadanos hablamos del presidente, de que no tenemos por quién votar, de presidente. Te vas al interior y la gente habla del presidente o de los alcaldes. Sí. Pero realmente no le ponemos la atención al organismo judicial, al organismo legislativo, perdón, que merece, que al final del día es el organismo más poderoso del país. Y tenemos 158 personas ahí que al final del día son los que te controlan al presidente, al ejecutivo, o sea, son un poder fundamental en el balance de poderes de una república. Y además de están conformados por 158 personas que lamentablemente, con raras excepciones, no han llegado ahí históricamente en los últimos 10, 15 años, llegan ahí únicamente a enriquecerse. Y el daño que le han hecho al país en los últimos años es de verdad sumamente preocupante. Nosotros, pues, todo el mundo lo conoce, hablamos mucho del tema de la república versus el populismo. Sí. Y el populismo funciona cuando el Congreso de la República no funciona. O sea, para que el populismo funcione, el Congreso tiene que no funcionar. Okay. ¿Por qué? Porque el Congreso, si el Congreso funciona, el presidente o el Ejecutivo jamás tendría el nivel de poder que tiene, jamás podría robar lo que roban, porque si los diputados hicieran su labor constitucional, su mandato, cumplieran con su mandato constitucional de fiscalizar, los señores en el Ejecutivo la tendrían muy complicada. Claro. Porque realmente el poder que tiene un diputado es de verdad importante para poder fiscalizar. Tan es así que hay 2 o 3 diputados, porque no vamos a decir que son todos, pero hay 2 o 3 diputados que sí hacen su labor de fiscalización y han puesto en aprietos. Últimamente, por ejemplo, y me atrevo a decirlo acá porque es positivo, Luis Pedro Álvarez está poniendo en aprietos a la gente de Aeronáutica Civil, y en aprietos importantes. ¿Por qué? Porque los ha fiscalizado. Y ha encontrado una serie de cosas que ahora que han salido en los medios en donde se están robando millones de quetzales. Sin embargo, la historia del Congreso ya como que tiene ese velo de todos son corruptos, todos son muy malos. Estoy contigo que hay unos cuantos rescatables y que han hecho una buena labor. Sin embargo, no son mayoría, ni siquiera llegan al 10% tal vez, me atrevería a decir. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se reeligen? ¿Cómo estamos a ese nivel? ¿Cómo lo podríamos analizar, Diego? Muchas gracias, Tuti. Dentro de la primera actividad que realizamos el martes de MCN, como nos gusta llamarlo, sí. La primera campaña fue que estábamos en contra de reciclaje, sí. reciclaje político. ¿Por qué? Porque detectamos el siguiente ciclo. En primera etapa, el candidato es electo por un partido, muchas veces cambia dentro de su legislatura de partido, y al final cambia para garantizar su reelección. Entonces vemos este ciclo que inicia la parte intermedia y la parte final, siempre con el fin de garantizar su elección sin importar a qué costa. Entonces vemos que estuvo en el Partido Verde, luego pasa al Partido Anaranjado y por último termina en el Partido Rojo. ¿Por qué? Porque ellos lo que buscan es su interés personal y perpetuarse en el poder. ¿A qué me refiero con esto? Vemos diputados que llevan más de 20 años dentro del Congreso y la pregunta del millón es ¿qué han hecho por la población? ¿Por qué siguen estando ahí? Porque se incrustan dentro del sistema o obtienen prebendas al cambiarse al partido afín, por así decirlo, del Ejecutivo para
ejecutar estas obras en su municipio, en su departamento, y automáticamente se vuelven estos caciques que, como bien dijo Rodrigo, son aquellas personas que en el interior los miran como, nosotros vemos al diputado como la persona que nos tiene que dar trabajo. Te comento, nosotros hemos hecho foros en el interior de la República, en Huehuetenango, Jalapa, Quiché, etcétera, donde presentamos el foro Conoce a tus diputados. Y como un dato bien interesante, te comento que hacemos una pequeña encuesta vía voz. Les presentamos la cara de todos sus diputados y les preguntamos, a ver, ¿quiénes conocen acá a las personas que los representan? Y en ningún caso pasa del 10%. Wow. Siempre se quedan entre 6, 7, 8%, con auditorio de 300 personas, 400, 200. Entonces vemos cómo este vínculo ideal que debería existir en una verdadera república entre el representante que me representa en el Congreso y yo como ciudadano se ha perdido totalmente. Ahora, ¿qué pasa? Y voy a sacar este tema también porque muchos, si hablamos de porcentajes, creo que ustedes hablan también de un porcentaje, mejor dicho, de los diputados que se han reelegido, es altísimo, Rodrigo. Sí, mira, los diputados buscan una reelección constantemente. En esta elección estamos hablando del 61% que están buscando su reelección. En esta elección. En esta elección. El año pasado se reeligieron alrededor de 68 diputados. Ajá. Entraron 90 nuevos, pero lamentablemente no fueron nuevos. Entró el hijo de Medrano, entró la esposa de fulano, realmente entró la misma clase política. Y el problema que tenemos es que necesitamos cambiar a nuestra clase política. Ahora pasa algo también. Yo digo, tengo la papeleta de las diputaciones donde no me aparecen caras específicamente y entonces digo, yo me acuerdo que de diputado está ese que conozco, ¿no? Y aquí viene un juego simpático que todos hemos notado, que salen caras más conocidas o más presentables. Y esto creo que es importante que le pongamos atención también, Diego. Claro, porque presentan estas imágenes de personas famosas dentro de Guatemala. Pueden ser artistas, personas reconocidas, personas futbolistas, que es la última moda. Pero nosotros en el Movimiento Cívico Nacional, al ver los listados de candidaturas, como bien mencionas tú, es interesante que estas personas que aparecen como la nueva clase que va a entrar al Congreso van en posiciones totalmente perdedoras. Por ejemplo, uno de estas personas que acaba de mencionar va en la casilla número 9 del Distrito Central. El Distrito Central entran, por así decirlo, 11 diputados. Esto, pasando los números, quisiera decir que para que esta persona sea diputado, ese partido tiene que obtener casi el 98% de los votos para entrar. Luego en el listado nacional, otras de estas figuras públicas están en la casilla 15 y 16, cuando el listado nacional es representado por 31 diputados. Claro. Esto quiere decir que tienen que tener por lo menos un 55-60% de los votos para que entren. Entonces esto al final de cuentas es una burla. ¿Por qué? Porque los listados están conformados en las primeras casillas por las mismas personas de siempre que viven de este sistema prácticamente de reciclaje que te acabo de decir. Que no estamos viendo. Solo estemos claros que esto no pasa en todos los partidos. No pasa en todos los partidos. Algo importante es que esto lo hemos identificado nosotros, que el 80-90% de estos reciclados están en los 3 partidos grandes. En los 3 partidos que hemos nosotros hecho énfasis, ¿verdad? En las últimas semanas, ahí están el 80-90. O sea, sí tenemos opción como guatemaltecos hoy de depurar el Congreso de la República por el medio de nuestro voto. O sea, si nosotros como guatemaltecos, como ciudadanos, nos metemos, nosotros hicimos una página mcn.org.gt en donde los guatemaltecos se pueden meter a ver quién diputados están en qué partido, porque hay partidos que tienen gente buena. Entonces, realmente lo que nos toca es, como ciudadanos, hacer nuestro trabajo, hacer nuestra tarea de ir a investigar un poco. Claro. Porque tampoco nos los van a poner ahí en bandeja de plata. O sea, estamos batallando contra un grupo muy poderoso. Claro, y regresar siempre a que tenemos nosotros ese poder de elegir precisamente a varias personas y que lamentablemente cuando vamos a elegir a nuestros diputados en la papeleta no vemos la cantidad de gente que estamos eligiendo realmente. Y por eso es que se han propuesto también algunas reformas, Diego. Así es. Derivado de estas manifestaciones populares, que es un primer gran logro de la ciudadanía, por eso es que mucha gente cuando dice es que yo no he logrado nada, las protestas no han logrado nada, es importante ver que el Congreso se reunió y formó esta Comisión Extraordinaria de Reformas Electorales por las manifestaciones ciudadanas que habían afuera. Ese es un primer gran logro. Ahora bien, si ya logramos eso como ciudadanos, tenemos que seguir empujando.
Al final esta comisión sacó una serie de reformas a la ley electoral en la cual nosotros públicamente nos hemos manifestado en contra. ¿Por qué? Hemos dicho, el que hace la ley, hace la trampa, y hemos hecho una campaña muy seria de estas trampas que hemos detectado. Te menciono algunas. El transfugismo lo prohíben durante los primeros 3 años, y el último año, que es el año electoral, deja abierto para que hagan lo que quieran. El voto nulo. Y la excusa es para que puedan mantener su carrera política. Ok. Esa es la excusa. Ok. El voto nulo, por ponerte un ejemplo. Solo se pueden repetir las elecciones si el voto nulo alcanza un 50% más un voto de votos contabilizados en esa elección. Eso prácticamente es imposible. Nadie, ningún candidato ha logrado unificar eso y creemos que tampoco se va a lograr unificar el 50% para repetir la elección. Entonces estas son pequeñas trampas que uno mira que al final de cuentas es como darnos un dulcito a los ciudadanos. Eso es lo que hemos hecho en el Movimiento Cívico Nacional, que nos quieren dar un dulce para endulzar el momento, pero a largo plazo no vemos reformas verdaderas para renovar la clase política que tanto urge en Guatemala. Tenemos que entender que es importante de esta elección y por eso un programa lo hemos dedicado específicamente a diputados y alcaldes para entender cuál es ese poder que ellos tienen, que es mucho, como tú lo decías, Rodrigo, y que nosotros tenemos el poder de elegirlos y de entender de qué mejor manera contribuimos a que Guatemala funcione y funcione bien a través de nuestro voto y nuestro ejercicio cívico constante, no solamente una vez cada 4 años. Chicos, gracias por estar con nosotros. Rodrigo, Diego, un placer. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa comercial y volvemos con más.